bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres y mujeres también vengan al conocimiento de la verdad. Y qué bueno, porque cuando nosotros vemos los cristianos la condición del ser humano de veras, nos ponemos a pensar, nos da tristeza, porque Dios no creó al hombre para estar dividido, como dice la Biblia, y para ello nos vamos a introducir en el libro de Isaías, capítulo 59 y versículo 1, que dice la palabra de Dios: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí vemos una división que dice el versículo 2. Pero a través de la palabra de Dios, sabemos que la Biblia nos enseña que Dios no creó al hombre para estar dividido con su Creador, no. Hubo un tiempo llamado la dispensación de la inocencia, donde el ser humano, Adán, tenía comunión con Dios. No sabemos cuánto tiempo, pero sí sabemos que lo dice la Biblia. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron, y el hombre se dividió de su Creador. Cuando pecó, cuando desobedeció a Dios y obedeció al malo. Cuando Dios lo busca donde lo dejó en el huerto, todo eso lo sabemos, por eso se lo estoy diciendo a mente para avanzar. Cuando Dios busca a Adán en el huerto, ciertamente ahí está en el huerto, pero no está en el lugar preciso donde Dios lo había dejado. Ya estaba escondido entre los árboles y se había descubierto su cuerpo material que él poseía. Y dice la palabra de Dios, y el Señor le dice: ¿dónde estás tú? Capítulo 3, verso 9 de ahí de Génesis, ¿verdad? Él se dividió. Y además de eso, y esa es la razón, leamos el verso 10: palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos, como muertos. Esa es la condición del ser humano. Cuando nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, gracias a Dios, como siempre lo he dicho, aquí en Guatemala está avanzado el Evangelio, no así en México. Gracias a Dios ya hay una lucecita en Cancún, otra en Santa Rita, Campeche, otra en Toluca, pero más para el norte el Evangelio no es recibido. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando aquí está avanzado el Evangelio. Cuando vemos aquí en la palabra de Dios, el hombre, dice la Biblia, que está como ciego. Cuando nosotros vemos a Pablo predicando, pase a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 27. Allá en Atenas dice la palabra de Dios, dijo esta palabra también: para que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahí tenemos la palabra de Dios. No solo el profeta Isaías, también Pablo, predicando a los atenienses, les empieza a predicar la verdad y la condición en que vive el hombre y la mujer que no conoce a Dios en este mundo. Y por eso puedo decir esta palabra: este mundo está a como está.
cada día más en peor. México, que es el puente a Estados Unidos, y como nosotros estamos ahí en la frontera, podemos ver esas multitudes de personas que están pasando hacia el norte y que ya están en Ciudad Juárez mucho. ¿Pero qué se busca? ¿Por qué no hay paz? Dios está en todo lugar. Lo que pasa es que el ser humano está dividido con su Creador. No está a cuentas con Dios. Porque de ahí la Biblia dice en el Salmo 136, versículo 25, Él es el que da alimento a todo ser viviente. Él es para con toda la humanidad. En Job 28:5 dice la palabra de Dios que de la tierra nace el pan y debajo de la tierra está como convertida en fuego. ¿De dónde salen esas lavas de los volcanes? ¿Será cierto la Biblia o no? La ciencia, los científicos la están reconociendo como la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la humanidad? Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, pase a la carta a los Efesios, y me pongo a pensar en estos versículos que dice la Escritura. Capítulo 2 de la carta a los de Éfeso, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los que hoy nosotros nos gozamos al ser cristianos, seguidores de Cristo. Y por eso, amigo, vuelvo a repetir, bienvenido, y ojalá que tome su decisión de entregar su alma al Señor. El Evangelio, la palabra Evangelio es las buenas nuevas de salvación para el alma del hombre y de la mujer de este mundo. No de este cuerpo se va a ir al panteón. Pero yo le ruego con todo mi corazón su fina atención, porque esa es la problemática del ser humano. Lea ahí en el capítulo 4 de Efesios, versículos 17 y 18. En el 17 nos habla a nosotros, en el 18 le habla al hombre que no conoce a Dios. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, razón, teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir a oscuras. Por eso vimos la palabra palpando, como ciegos, ajenos de la vida de Dios. ¿Pero por qué? Aquí lo dice la Biblia: por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué más? Por la dureza de su corazón. Nos permite hablar del amor de Dios. No, de eso no quiero oír. No, yo soy católico, allá con nosotros. Es la palabra favorita. Y siempre le he dicho aquí, y usted lo ha de conocer, el aceite Patrona. ¿Por qué le pusieron así a esa empresa de aceite? Y allá casi que no ponen atención al Evangelio. Y es por eso que el hombre ignora lo que está a su favor. Y ahora sí, con esto poco que le he explicado, quiero entrar al tema de la presentación de mi Señor. El único sacrificio, busque ahí Mateo capítulo 27 y versículo 26. Vamos a entrar al tema. Con la ayuda del Señor, solo me estaba introduciendo en la condición del hombre y de la mujer. Pero ahora, esta es la noticia que usted lo está escuchando por todos los medios, por medio del Face,
por medio del internet, por medio de las emisoras radiales y cuanto más. Dios está tratando con el amor, porque Él es amor en sí, amor eterno hacia esta humanidad. Pero hacen caso omiso a la palabra de Dios. Escuche lo que dice aquí el escritor del Evangelio de Mateo. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Nos detengamos en ese versículo nada más. Cuando la Biblia nos está diciendo así, el Salmo 129, versículo 3, la profecía ya decía de antemano, antes del acontecimiento, que su espalda del Señor quedó surcada como surcos de arado. ¿Por qué? Porque según los diccionarios ilustrados bíblicos nos muestran ahí, dice que los azotes, aquellos látigos que usaban en aquel entonces, algunos llevaban hueso en la punta, otros llevaban plomo, otros llevaban metal, de tal manera que cada latigazo que le dieron al Señor en sus espaldas le arrancó pedacitos de carne y le quedó surcado. Recordemos que este acontecimiento fue entre Israel y Roma, los gentiles. Los judíos daban 40 azotes menos unos, pero como estaban ahí unidos con los gentiles, no sabemos si les dieron más azotes. Lo que sí sabemos es lo que la Biblia está diciendo, que sus espaldas quedaron surcadas. Y lo que quiero decirle, ahí empezó por primera vez a brotar sangre en las espaldas del Señor. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vamos a continuar. Entonces, verso 27, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía. 28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. 30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Le echaron un manto de escarlata, pusieron una corona de espina en su cabeza, un cetro, una caña como un cetro, como burla, como llevaban aquellos reyes de aquel entonces. El tiempo no nos da, pues usted ya lo sabe o se lo digo. Ahí en el libro de Esther, en su capítulo 5, versículo 8 y capítulo 6, versículo 8, encuentra usted lo que habla la palabra de Dios del cetro de oro que llevaban aquellos hombres y esa corona. Está en Esther 5:2 y 6:8 de Esther. Pero al Señor no así. Le pusieron ese manto escarlata que llevaban aquellos reyes. Le pusieron una corona de espina en su cabeza. Le pusieron esa caña en su mano derecha. Y empezaron a hincarse de rodillas delante del Señor del universo. Y eso fue en burla. Y le decían: Salve, Rey de los judíos. El evangelio que escribe Marcos, en su capítulo 14, versículo 65, la Biblia dice que también lo vendaron. Y aquellos decían: profetiza, ¿quién es el que te golpeó o te está golpeando? Hermanos y hermanas, sí, él lo veía y lo conocía por nombre a esos soldados que le estaban golpeando. Pero a esto venía. Y dice la palabra de Dios
Le quitaban la caña, dice el versículo 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Le quitaban en momentos esa caña y con esa misma caña le golpeaban encima de esa corona que llevaba en la cabeza, con la finalidad, amigo y amiga, que esas espinas se hundieran en la cabeza del Señor, y así fue. Y ahora empezó a brotar sangre en sus mejillas. Ya la profecía lo decía de Isaías 52:14, que el rostro del Señor empezó a desfigurarse. Cantar de los Cantares 5:10 dice la Biblia que él era rubio, era señalado entre 10,000, pero ese rostro fue desfigurado, fue ensangretado, está sangrando de su espalda, está sangrando ahora de su cabeza, y ahora se está mojando sus mejillas de sangre delante de aquellos. ¿Y qué más dice el 31? Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. San Juan capítulo 19, por favor, y versículos 17 y 18. Ahora le ponen sus ropas y dice la palabra de Dios, y lo llevan hacia el lugar del Gólgota. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Ahora dice la Biblia, ahora lo toman. Jerusalén tenía varias puertas, pero dentro de esas puertas, según Nehemías 3:31, nos dice que había una puerta llamada la puerta del juicio. Ahí salían aquellos que ya no alcanzaban sentencia, como este callejón que tenemos aquí entre hermanas y hermanos. El Señor ahí salió en esa puerta del juicio hacia el Gólgota, hacia el lugar llamado de la calavera, como un reo, como un malhechor que ya no alcanzó sentencia. Ese era el lugar de nosotros, hermanas, hermanos, amiga, amigos. Ese era el lugar de nosotros. Automáticamente él va diciendo, soy malhechor, no alcanzo sentencia, pero fue por amor a nosotros. Y cuando llegó al lugar del Gólgota, ahí lo crucificaron de manos y de pies. No lo crucificaron así, no, fue así. ¿Por qué? Mostrando el amor hacia el mundo, abrazando el mundo entero. ¿Se da cuenta? Eso es lo que se ve ahí en la palabra de Dios. Está sangrando de su espalda, está sangrando de su cabeza. Ahora, con esos clavos en sus pies y en sus manos, empezó a brotar sangre de sus manos. Así dice la palabra de Dios. Pero aún estaba vivo. Ahí dio 7 exclamaciones. Yo no estoy de acuerdo con 7 palabras. 7 exclamaciones. Y vemos en la palabra de Dios. La primera, la Biblia dice que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire el amor del Señor hacia nosotros. Él no veía a los seres humanos, él veía a las huestes infernales que estaban usando a esos seres humanos, a esa multitud, usados como títeres. Y estaban siendo empujados
por las fuerzas infernales. Pero él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el versículo, pase a Mateo nuevamente, porque el tiempo nos avanza. Capítulo 27 nuevamente, verso 39. Ya está crucificado, pero la Biblia nos dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. 40, diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. La pregunta, amigo y amiga, es, ¿podía o no podía descender de la cruz? Recordemos que al Señor, según lo que la Biblia nos enseña, en el capítulo 26, versículo 54 de este mismo evangelio, encontramos que a él le estaba permitido hacer lo que él quisiera, cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero conviene que así se haga. La pregunta es, ¿podía o no podía? Sí podía, hermanas, sí podía, hermanos. No fueron los clavos los que mataron a Jesús. No fueron esos 2 maderos, no. ¿Quién mató a Jesús? Amigo, ¿te has hecho esta respuesta? ¿Por qué murió Jesús? Por amor a nosotros. Nosotros, nuestros pecados, nosotros lo matamos. Eso es lo que hemos llegado nosotros a entender los evangélicos, los que creemos en la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios hay que leerla para saberla, para ser sabio. Hay que creerla para ser salvo. Y hay que practicarla para vivir en santidad, porque a eso somos llamados. Gracias a Dios, Él podía, pero no lo hizo, porque entonces hubiera desobedecido al Padre. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Amigos y amigas, cuando vemos en la palabra de Dios, si usted va siguiendo la secuencia del mensaje, él había salido en esa puerta del juicio. Este acontecimiento, espectáculo, como usted lo entienda, no fue dentro de la ciudad, estaba fuera. Pero el templo estaba dentro de la ciudad. Y había un lugar santo y un lugar santísimo. Habían cortinas que los separaban. Pero cuando esto aconteció, oiga bien, cuando el Señor murió, hubo un terremoto. Y ese velo, dice la Biblia, se rasgó, no de abajo arriba, sino de arriba abajo, manifestando el camino, la única opción, la salida para la humanidad es Cristo el Señor. Su amor hacia nosotros. Por eso Juan escribe en su primera carta, capítulo 4, verso 10. No que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros
Qué precioso cuando vemos aquí en la palabra de Dios. ¿Qué le mostré ahorita? ¿Dónde vamos? Ahora sí ya está muerto en la cruz, pero tampoco quedó en la cruz. Y eso le quiero presentar a usted, amigo, y a usted, amiga. No quedó en la cruz. Versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahora, ¿qué vimos? Ahora la Biblia dice, ya estaba muerto, pero no quedó ahí. José de Arimatea, y Juan dice también que Nicodemo, dice que fueron a Pilato, pidieron el cuerpo inerte, compraron una sábana limpia, lo bajaron de la cruz y lo sepultaron en el sepulcro que era para José. Ahí lo pusieron porque estaba cerca. ¿Qué le parece? Esta es la verdad. Por eso le di las citas al principio. Esto es bueno y agradable delante de Dios, oír el mensaje de Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por ese motivo no lo adoramos en un pedazo de madera. No, porque para nosotros, ahorita va a ver usted el capítulo 28, Cristo vive, capítulo 28. No quedó en la cruz, fue bajado, fue sepultado, pero oiga qué dice la Biblia. Aquí hay otro terremoto. 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué le parece? Ese es el mensaje que encontramos de los apóstoles. Ese es el mensaje que usted seguirá oyendo mientras Dios le tenga vida. Es usted quien tiene ahora la respuesta. El reloj me marcó. Pero basado en lo que le leí, oiga lo que dice la carta a los romanos. Con esto terminamos la mayoría de los predicadores, basado en lo que la Escritura dice. La Biblia le pregunta, siempre que usted escuche el mensaje de Cristo, de este Cristo vivo que se lo estoy presentando en el nombre del Señor. Dice, ahora, ¿qué dices? Ahí está ahora. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta, la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca hay que confesarlo para salvación. Ahí está ahora el asunto. Y puedo decirle, como dijo un cómico en México, ahí está el detalle. Ahí es ahora donde usted empieza a claudicar entre dos pensamientos. La palabra le llega a su corazón, pero ahora, ¿qué te detiene? ¿Qué lo detiene? La Biblia dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué es invocar? Felipe le pregunta al eunuco: si crees de todo corazón,
bien puedes. Aquel hombre respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, descendieron al agua y lo bautizó. Pedro logró todavía invocar el nombre del Señor cuando se estaba hundiendo en el mar. Y dijo Pedro, sálvame, Señor. Ese es invocar. Yo cierro la Biblia, pero le voy a hacer la invitación en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que he entendido la palabra, yo no sé cuántas entendieron la palabra de Dios, pero ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer? Ponerse sobre sus pies, ahí donde está. Usted sabe su condición, usted sabe cuál es su relación con Dios, pero esta es la noche. Allá en México, cuando van a hacer un parque, van a hacer una cancha, dice el presidente municipal, van a dar el banderazo. Hoy es el banderazo, digamos así, en esta conferencia. Hoy es el primer día, la primera noche de la predicación del Evangelio. ¿Y quién va a ser la primera que se va a decidir a entregar su alma al Señor? Le doy su tiempo. Póngase de pie y diga, recibo a Cristo como mi Salvador. ¿Quién es esa joven valiente? ¿Cuál es tu relación con Dios? El arrebatamiento no se sabe en qué momento va a ser. Pero por eso la palabra se está predicando. Ahí por en medio. Quizás está cubierta su cabeza, pero no tiene a Cristo en su corazón. Sabe versículos de la Biblia, sabe himnos del himnario, pero todavía no ha entregado su alma a su corazón. Viene viajando, viene gastando su dinero. ¡Qué bueno! Pero sáquele provecho. Allá atrás, ¿alguna alma para el Señor? ¿Hasta allá atrás? Quizás hasta allá están las oyentes. ¿Hasta allá atrás? Si yo no veo de aquí, pero ahí están los hermanos. Póngase de pie y diga, recibo a Cristo como mi Salvador. Yo no creo que no haya alguien ahí que no ha recibido a Cristo. Yo sé que sí lo hay. Pero el qué dirán, el miedo, la vergüenza, etcétera. Por el lado de los hermanos. Algún joven que ya pensó entregarse al Evangelio. Esta es su noche. Esta es su decisión. En segundo tú puedes decir, recibo a Cristo como mi Salvador. Y eso es ahora. Y empezamos a caminar juntos, por ahí en medio. ¿Alguna alma para el Señor? ¿Algún hombre valiente, un joven? No lo hay. Hasta allá atrás. ¿Quién será algún valiente por ahí que diga, recibo a Cristo como mi Salvador? La Biblia dice que hay gozo en los ángeles cuando un pecador escapa de este mundo. Cuando un pecador se arrepiente, hasta allá en las últimas bancas. No hay nadie. Por ambos lados, todos estamos listos. Qué bueno. Me alegra que si todos estamos listos, porque de un momento a otro el arrebatamiento puede ser. ¿Y qué va a ser de usted? ¿Cuántas veces su mamá le ha dicho, hija, ¿cuándo toma usted su decisión? De repentito, mami, de repentito. El mañana no es de nosotros, pero la respuesta es suya y que Dios bendiga su palabra. Amén. $217. Si feliz quieres ser, ven a Cristo. Cuando tengas tristeza y dolor, hallarás a Jesús siempre listo para darte consuelo y amor. Si feliz quieres ser, ven a Cristo, y dichoso en tu vida serás, que siguiendo al valiente caudillo, siempre, siempre del mal triunfarás. Si feliz quieres ser, ven a Cristo, ni la muerte que es cruz de terror causará leve espanto a tu alma. Se ilumina tu senda el Señor. Sé feliz
siempre del mal triunfarás. Si feliz quieres ser, ven a Cristo y reposo en ti tú hallarás. Oh, cuando en la voz que te llama, ven si quieres la dicha gozar. Si feliz quieres ser, ven a Cristo y dichoso en tu vida serás. Que siguiendo al valiente caudillo, siempre, siempre del mal triunfarás. Amados hermanos y como amigos en general, en primer lugar agradecemos a Dios por y la oportunidad de la predicación del santo y glorioso Evangelio. Esto sería el motivo y el propósito primordial que el Señor conmovió nuestros corazones.